Radicación cuando la cantidad subradical es un número. Bueno, radicación cuando la cantidad subradical es un número consiste en encontrar un número, encontrar al número, es decir, a la raíz, que al ser multiplicado por sí mismo n veces, se obtiene la cantidad subradical. Vamos a ver qué significa eso. Pero primero vamos a recordar que este es el símbolo de radical, que el índice es n, que en este caso la cantidad subradical es a, y que x es la raíz. Veamos este caso. C al cuadrado igual a 4. C al cuadrado significa que C es el número que se va a multiplicar por sí mismo para que me da a la 4, porque está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 4? Bueno, 2 cumple con eso. El número 2, si yo multiplico a 2 por 2, el resultado es 4. O sea, 2 por 2 es igual a 2 al cuadrado. Es decir, que 2 al cuadrado es igual a 4. Por tanto, C, veámoslo así, podemos entonces decir que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Fijémonos que 2 multiplicado por sí mismo, o sea, 2 por 2, me da 4. Otro ejemplo sería y al cuadrado igual a 9. O sea, ¿qué número y multiplicado por sí mismo da 9? El primero que se me ocurre es y igual a 3. Veamos, 3 por 3, es decir, 3 al cuadrado es igual a 9. Por tanto, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Porque 3 multiplicado por sí mismo 2 veces, es decir, 3 por 3, es igual a 9. En este otro caso, en este otro ejemplo, tenemos un número z que multiplicado por sí mismo me da 16. El primero que se me ocurre es z igual a 4. Porque 4 por 4, es decir, 4 multiplicado por sí mismo 2 veces, igual a 16. Por tanto, la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Porque 4 multiplicado por sí mismo 2 veces, que es el índice de la raíz, me da 16. En este ejemplo tengo a, o sea, un número a que multiplicado por sí mismo 2 veces es igual a 25. Bueno, el primero que se me ocurre es 5. Porque 5 por 5, es decir, 5 al cuadrado es igual a 25. Por tanto, la raíz cuadrada de 25 es 5. Porque 5 por 5 es igual a 25. En este caso, sería ¿qué número b multiplicado por sí mismo da 36? El primero que se me ocurre es b igual a 6, porque 6 por 6, es decir, 6 multiplicado por sí mismo 2 veces, 6 por 6, es decir, 6 al cuadrado es igual a 36. Eso significa que la raíz cuadrada de 36 es igual a 6, porque 6 multiplicado por sí mismo 2 veces es igual a 36. Fíjense que siempre he dicho el primero que se me ocurre. Hay otro número que cumple con eso. Por ejemplo, en el último caso que estamos viendo, ¿qué número b multiplicado por sí mismo da 36? Además de b igual a 6, también funciona con b igual a menos 6, porque menos 6 por menos 6 es 36. Entonces, la raíz cuadrada de 36 no solamente es 6, podría ser menos 6. Pero quiero ahorita mantener el foco en lo que es la raíz cuadrada de un número, y que por lo general, bueno, por lo general no, la raíz cuadrada de un número. En este caso, los ejemplos que puse son las raíces positivas. Otros ejemplos de radicación cuando la cantidad subradical es un número serían algo así, por ejemplo, estos. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 2 veces 49? Ese número es 7. Porque 7 por 7, o sea, 7 multiplicado por sí mismo 2 veces, 49. Por tanto, la raíz cuadrada de 49 es 7. En el caso de ¿qué número multiplicado por sí mismo es 64? Es decir, ¿cuál es la raíz de 64? Bueno, ¿qué número multiplicado por sí mismo es igual a 64? Bueno, ese número es 8. O sea, d es igual a 8, porque 8 multiplicado por sí mismo 2 veces, es decir, 8 al cuadrado es igual a 64. Por tanto, la raíz cuadrada de 64 es 8. En el caso 81, ¿qué número multiplicado por sí mismo 81? Ese número es 9.
porque 9 al cuadrado, es decir, 9 por 9, o 9 multiplicado por sí mismo 2 veces, que es el 9 al cuadrado igual a 81, por tanto la raíz cuadrada de 81 es igual a 9. En el caso de que el número multiplicado por sí mismo da 100, ese número es 10, porque 10 al cuadrado es 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Hasta ahora hemos utilizado números que se multiplican por sí mismo 2 veces. Aquí estamos utilizando un número que se multiplica por sí mismo 3 veces. Es decir, ¿qué número será x? ¿O cuál es el valor de x que multiplicado por sí mismo nos dé 8? Bueno, ese número es 2. Porque si yo al 2 lo multiplico por sí mismo 3 veces, es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8. Por tanto, 2 elevado a la 3, es decir, 2 multiplicado por sí mismo 3 veces es igual a 8. Eso significa que la raíz cúbica de 8 es 2. En este otro ejemplo tenemos otro número, queremos encontrar qué número multiplicado por sí mismo 3 veces es igual a 27. Bueno, ese número sería 3. Porque 3 multiplicado por sí mismo 3 veces, 3 por 3, 9, por 3, 27, nada, nos da 27. Entonces, la raíz cúbica de 27 es 3. Fíjense que ya no estamos hablando de raíces cuadradas, sino raíces cúbicas. En este otro ejemplo, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 64? Multiplicado por sí mismo 3 veces da 64. Ese número es 4. Porque 4 por 4 es 16, por 4 es 64. Es decir, 4 a la 3 da 64. Por tanto, la raíz cúbica de 64 es 4. Aquí tengo igual qué número A. ¿Qué número será A que multiplicado por sí mismo 3 veces de 125? Ese número es 5. Porque 5 al cubo, es decir, 5 por 5, 25 por 5, 125. Entonces la raíz cúbica de 125 es 5. Aquí nos están preguntando cuál es el número que multiplicado por sí mismo 4 veces, porque dice C a la 4, es decir, ¿qué número multiplicado por sí mismo 4 veces da 16? Bueno, ese número es 2. Porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces, 2 por 2 por 2 por 2 es 2 a la 4, que es 16. Eso significa que la raíz cuarta de 16 es 2. Y este último ejemplo, ¿qué número multiplicado por sí mismo es 81? Multiplicado por sí mismo 4 veces. Entonces ese número es 3. Porque 3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27. 27 por 3, 81. O sea, 3 a la 4, o sea, 3 por 3 por 3 por 3. O sea, 3 multiplicado por sí mismo 4 veces es 81. Entonces, la raíz cuarta de 81 es 3.